Bueno, entonces quería retomar con esta lámina bastante cargada, que pues bueno, te las presenté antes, inicialmente con animaciones, que ayudan a minorar el efecto abrumador de la carga, ¿no? De contenido aquí, de texto, ¿no? Sobre todo. Pero sí, claro, al final la lámina se ve bastante cargada. Pero en parte también es algo que, bueno, mucha gente pues eh, hoy en día considera pues que este tipo de láminas no son muy didácticas, que mientras menos texto haya mejor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no siempre sigo esas recomendaciones, casi nunca, de hecho. Ah, Pero en todo caso, creo que la carga aquí de texto da una idea mm, muy, quizás muy preliminar y muy general de lo complejo y de lo extenso de este tema, ¿no? Am, Sobre todo porque eh, es una disciplina o es un tema fuertemente interdisciplinario o multidisciplinario o quizás transdisciplinario. ¿No? A veces se hace la distinción entre las tres, como quizás les comenté antes. Y pues las diferencias dependen del grado de compenetración de las disciplinas involucradas, ¿no? Multidisciplinario creo que es el grado de menor penetración. Las relaciones son cordiales y distantes, pero no se modifican las disciplinas unas a otras ni interactúan mucho. Interdisciplinario, la relación es eh, un poco más cercana, pero no tanto como la transdisciplinariedad. Que pues, en la cual pues, la compenetración es mucho más profunda, mucho más cercana, al punto de que las disciplinas involucradas se modifican mutuamente en aspectos conceptuales, teóricos, metodológicos, explicativos, etc. Pues, ¿dónde cae esto? Bueno, depende de cómo nos aproximemos a las relaciones. Y quería repetir de nuevo las flechas, ¿no? ah, que, mm, ah, que puede tener varios significados. También agregué esta franja aquí para indicar que pues, todas estas áreas se relacionan todas entre sí, pero claro, obviamente no puedo poner franjas de todas las franjas que habría que poner porque pues así sería demasiado cargado, ¿verdad? Pero hay relaciones estrechas entre todo esto, ¿no? Entre todos estos aspectos. Pero, de nuevo, pues una estrategia muy común, quizás característica, de aproximaciones científicas o de una aproximación científica a todo esto, es el análisis, entendido de manera amplia, ¿no? Ah, que a mi parecer, perdón, a mi parecer también conlleva cuestiones que a mí me interesan mucho, pero que yo no he visto que se discutan mucho, sobre todo en la investigación científica de esto, ¿no? Y obviamente, bueno, son cuestiones un poco más filosóficas en el sentido de que son más conceptuales, más lógicas, etcétera. Pero esta cuestión del análisis, en qué consiste el análisis y qué involucra, y sobre todo cuál es la lógica detrás del análisis, o las consideraciones lógicas detrás del análisis, son cuestiones que a mí me interesan mucho, que surgen aquí de manera muy patente y para mí muy obvia y muy clara. Tanto que pues creo que merecen un poco de atención que después pues les voy a hablar un poquito al respecto, ¿no? Quizás en un contexto un poco más histórico. Una limitación de esta muy importante, una omisión más bien muy importante de esta lámina es el aspecto histórico. El aspecto histórico es muy importante, ¿no? Aquí no hay, pues no se captura de dónde salió todo esto, la historia
cómo se fueron surgiendo los distintos temas y las distintas investigaciones, etc. Y hay un orden ahí cronológico importante que también pues, nos permite entender un poco mejor, primero, pues la parte de la biología, para empezar. Y tiene un componente histórico muy fuerte, muy importante, como cualquier otra ciencia, cualquier otra disciplina, pero que nos ayuda a entender un poco mejor todo esto de estas relaciones que les muestro aquí. De nuevo, ¿cómo interpreto las flechas? Bueno, las flechas se pueden interpretar de muchas maneras distintas, y dejo abierta la interpretación. Múltiples interpretaciones son posibles, algunas son compatibles entre sí, yo diría la mayoría quizás, pero ya para empezar la bidireccionalidad de las flechas es importante. Si las flechas indican, por ejemplo, relaciones disciplinarias, relaciones ya sea multi, inter o transdisciplinarias, pues la idea aquí es, lo que trato de capturar aquí es una interacción, ¿no? Primero lo más cordial posible, lo más cooperativa posible, o colaborativa posible, y lo más constructiva posible, ¿no? Ese ideal no siempre es posible, desafortunadamente, porque pues bueno, después de todo somos personas y pues tenemos con todos los defectos del resto de las personas, ¿no? Entonces, bueno, primero hay grados muy altos de especialización, para empezar. Entonces resulta muy difícil la comunicación. Eso dificulta muchísimo la comunicación. Y pues eso también a su vez dificulta relaciones productivas y fructíferas entre distintas disciplinas, ¿no? Pero la idea de la bidireccionalidad aquí es que, bueno, que pues, en la medida de lo posible, el objetivo es pues tratar de que la cosa sea lo más cooperativa posible, lo más equitativa posible, lo menos competitiva posible. Pero claro, de nuevo, esos son ideales que desgraciadamente no son muy difíciles de alcanzar. Algunas veces se logran, pero son muy contadas esas veces, ¿no? En la historia, por ejemplo, de la biología específicamente, pues los hitos están muy esparcidos, están muy regados por todas partes. No hay, para empezar, tiende a haber poca relación o poco conocimiento de lo que hacen otras personas. Eso es algo característico de la historia de toda disciplina, ¿no? Es la cuestión bueno, de enterarse de qué estaban haciendo otras personas, ¿no? Que estaban investigando otras personas. Una barrera muy importante allí, por ejemplo, es el lenguaje, ¿no? El idioma, ¿no? Algunas personas escribieron en alemán. En muchos de estos desarrollos, la gran mayoría de estos desarrollos tuvieron lugar en Europa, que bueno, que es fuertemente multilingüística. Entonces, pues algunas personas escribieron, el idioma oficial era el latín, desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento y bien entrada la era moderna. Pero a partir del Renacimiento en adelante, pues las personas empezaron a escribir en sus idiomas originales, y que fueron diversos: alemán, por ejemplo, francés, inglés, ruso. Entonces allí las interacciones, eso dificultó mucho la comunicación, las interacciones y sobre todo el conocimiento de lo que hacían otras personas. Entonces, en algunos casos eso tuvo resultados interesantes, como por ejemplo descubrimientos
o planteamientos muy semejantes y casi simultáneos, ¿no? Um, eh, que pues también hay que reconocer. ah, ah, es muy importante estar al tanto de esos, de esas sincronías, ¿no? Eh, Casuales, puramente accidentales, ¿no? Y hay varias muy famosas en el estudio de la biología, para empezar. Que bueno, después les voy a hablar un poquito más de biología en el contexto histórico, y eventualmente, pues como ya les dije, hay varios aspectos aquí. Vamos a tocar un poquito algunos hitos de cada una de estos temas, ¿no? De estas cuestiones, y cómo se pueden relacionar con el área pues más cercana a nuestros intereses, más familiar, eh, para pues dentro de la psicología, que es el aprendizaje y la conducta. La vez pasada pues planteamos para empezar la relación, ¿no? Entre aprendizaje y conducta. Ya el uso de dos palabras pues sugiere que se está hablando de cosas diferentes quizás, no necesariamente, pero podemos reflexionar empezando con una reflexión. Podemos empezar con una reflexión, digamos, conceptual sobre esto, si les parece. Se puede empezar de muchas maneras distintas, ¿ok? Poder empezar por la historia de la biología, y eventualmente incluyendo, va a haber quizás el énfasis aquí en todas estas cuestiones sobre anatomía y fisiología, sobre todo, y en la parte genética, molecular y celular. Voy a hacer un énfasis fuerte en la neurociencia, cómo se da todo esto específicamente en las neurociencias. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque ha sido quizás una de las áreas más, una de las especializaciones o especialidades dentro de la biología, en la que pues se ha estudiado mucho los correlatos o los aspectos o las dimensiones biológicas del aprendizaje y la conducta. Entonces, el énfasis eventualmente va a recaer en todo esto, va a recaer vamos a orientarlo más fuertemente hacia la neurociencia. ¿Bien? Y bueno, bajo otras interpretaciones de esta flecha, ya surgen complicaciones adicionales, ¿no? Ya podemos plantearnos, por ejemplo, las relaciones constitutivas, por ejemplo, ¿no? El, en qué consiste el aprendizaje y la conducta, y cómo, por ejemplo, esa naturaleza del aprendizaje y la conducta, de su relación, de sus diferencias, si es que hay alguna, y vamos a empezar a relacionar, reflexionando sobre eso. Un énfasis en el aspecto histórico-conceptual. ¿Okay? Y de nuevo, estas flechas se pueden interpretar como en términos, por ejemplo, de constitutivo, ¿no? Que tienen, que aspectos del aprendizaje, o qué componentes de la naturaleza, por ejemplo, de la naturaleza del aprendizaje y la conducta, están constituidos por cuestiones evolutivas. Entonces aquí la reflexión conceptual en buena medida, y quienes tomaron mi curso de filosofía de la mente pues ya recordarán algo de esto. Hay relaciones, por supuesto, estrechas entre todo esto. Esas preguntas sobre la naturaleza de las relaciones entre todos estos componentes, ¿no? Son preguntas fuertemente que yo considero, yo interpreto como preguntas fuertemente metafísicas, u ontológicas.
Pero de nuevo, esa es mi orientación, esa es la manera en la cual yo lo pienso. Eh, por ejemplo, un componente, un aspecto de este análisis de lo que significa analizar cualquiera de estos aspectos, ¿no? En la anatomía, por ejemplo, ya les voy a mostrar después cuando les hable un poquito de algunos de los hitos de la historia de la biología, desde un comienzo en la Grecia antigua con Aristóteles, ¿no? Empiezan consideraciones sobre empieza el estudio de las partes, ¿ok? De los organismos, que son pues visualmente discernibles, o por lo menos algunas de ellas son visualmente discernibles. Entonces, pues, no sorprende pues que todo esto haya empezado pues en la Grecia antigua, ¿no? Y a Aristóteles se le atribuye pues o se le considera como un comienzo muy importante. No el único, por supuesto, pero es la figura, así que una figura que se asocia o que se considera que es muy importante en esta historia. Pero el análisis puede adquirir varias formas en cada uno de estos temas. En el caso de la anatomía, por ejemplo, pues está el análisis de un organismo, por ejemplo, un animal, en sus partes anatómicas, ¿no? Y eso empezó desde hace mucho tiempo, empezó con Aristóteles y después continuó pues con otros autores que les mencionaré posteriormente y otras personas que contribuyeron mucho a ese aspecto en particular. En mi caso, yo veo esto muy asociado ya o sea, personalmente mi forma de pensarlo, em, que veo un aspecto lógico en el sentido amplio del término, muy relevante aquí, o de hecho una temática lógica muy relevante en todo esto, que es la cuestión de las relaciones parte-todo. Para mí eso es un tema importantísimo que pues se aplica a todo, a todo trabajo de análisis, ¿no? Entendiendo por análisis, pues de nuevo una división, ¿no? De un todo en sus partes, ¿no? O de una totalidad en sus partes. Entonces, eh, eso se presta mucho a ser reflexionado desde un punto de vista lógico, conceptual, en términos de lo que se conoce comúnmente como mereología, ¿no? ah, de meros es el prefijo meros, el griego se traduce algo así como parte, ¿no? Entonces la mereología es el estudio de las relaciones parte-todo, ¿no? Que subyace a todo esto, ¿no? Donde haya un análisis entendido de esa manera, pues allí eso se presta a un estudio, digamos, que puede ser bastante formal, bastante matematizado, de hecho, bastante formalizado, en términos de lógica matemática, lógica simbólica, teoría de conjuntos. No vamos a entrarle mucho a eso, ¿no? Pero sí se los menciono porque pues, es una manera mía de verlo que creo que no se ha explorado mucho o no ha recibido suficiente atención o la atención que merecen. Y así sucesivamente. También podemos, en la misma, eh, digamos, tonalidad, en el mismo tenor, de identificar cuestiones lógicas aquí, ah, se plantea de nuevo la cuestión de la naturaleza de todo esto, ¿no? Y allí es, pues, por supuesto, muy importante la reflexión ontológica, ¿no? Que es una reflexión de segundo orden sobre la naturaleza de lo que
se estudien todo esto. Yo diría, por ejemplo, que ontológicamente, y después o metafísicamente, si les gusta más la palabra metafísica, metafísicamente, yo diría que hay diferencias muy importantes acá. Por supuesto, dependiendo de la ontología que se adopte. Si adoptamos una ontología tradicional, también, de la cual también les he hablado en otras ocasiones, quizás algunas personas lo recuerden, quienes tomaron mi curso de filosofía de la mente, de nuevo. Consideraciones ontológicas o metafísicas que hice ahí también se aplican a todo esto. Entonces, por ejemplo, desde una ontología tradicional de particulares concretos y propiedades, pues aquí tenemos categorías distintas, aunque, por ejemplo, en la anatomía y la fisiología, la anatomía yo diría que, o las consideraciones anatómicas estructurales, se prestan mucho a ser, digamos, interpretadas. Estas son todas interpretaciones, por supuesto, que sujetas a críticas, obviamente, que pues, tienen limitaciones, obviamente, ¿no? Tienen sus imperfecciones. Pero bueno, nada es perfecto. Y aquí pues la actitud más constructiva y positiva es pues tratar de sacar el mayor provecho posible a lo que usamos, ¿no? Como herramienta analítica. Entonces, para mí esta distinción entre estructura y función se presta muchísimo a una interpretación ontológica en la cual pues estos dos conceptos, que es algo que no se hace mucho en biología, ¿no? De hecho, dentro de la biología, personas que practican biología no tienden a no interesarse en este tipo de interpretaciones, ¿no? Pero que son interpretaciones nuevas de segundo orden, ¿no? Son interpretaciones de cómo algunas personas que practican cierta ciencia o que se dedican a la práctica de cierta práctica científica, a su vez interpretan u organizan lo que observan, lo que suponen que existe, etc. Pero bueno, esto es un gran preámbulo, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que la categoría ontológica de la función, la categoría más adecuada o más, lógicamente más clara para mí, es la categoría de lo que son las ocurrencias, que incluye todo lo que tiene que ver con procesos y con eventos, con estados, etcétera, ¿no? Función aquí lo uso en un sentido muy, muy amplio, ¿eh? En el sentido de funcionamiento. Y pues la fisiología, dentro de la biología, la fisiología es como la gran especialización que se concentra sobre el estudio del funcionamiento de ciertas estructuras. Entonces hay una relación muy estrecha, ¿no? Ya como les decía la vez pasada también, toda función o todo funcionamiento es de alguna estructura. Ahora, ¿toda estructura tiene una función? Bueno, en principio puede, sí, dependiendo de nuevo cómo caractericemos o cómo definamos lo que es un funcionamiento, ¿no? Allí sí nos manejamos en la categoría de los procesos, como lo tengo acá, por ejemplo. El funcionamiento es algo que ocurre o transcurre en el tiempo, ¿no? Y en el cual, pues, usualmente hay cambio, ¿no? Entonces, la noción de cambio aquí es muy, muy importante también en esta caracterización de lo que es el funcionamiento ¿no? Pero de nuevo, se supone que la estructura es exactamente la misma en el tiempo. O sea, tiene una especie como
una especie de identidad diacrónica, ¿no? Y pues un ejemplo muy utilizado digamos, un órgano muy estudiado, por ejemplo, el corazón, ¿ok? En especies, en animales que tienen corazón, ¿no? Pues el estudio anatómico ahí se concentra sobre las distintas partes de ese órgano, ¿eh? Usualmente las estructuras, pues como tengo aquí, se les llama órganos en anatomía, en biología. Y allí la suposición implícita, a mi parecer, es que son de nuevo entidades que mantienen una cierta identidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y que se supone que es exactamente la misma entidad de un momento a otro, ¿no? En el tiempo. Entonces, mi corazón específicamente, ya concentrándonos en particulares, mi corazón se supone que es el mismo en distintos momentos, pero su funcionamiento involucra un cambio en algunas de sus características, en algunos de sus, por ejemplo, los latidos, ¿no? Los latidos ya es parte del funcionamiento, el bombear sangre, por ejemplo. Ya esa es parte de eso, eso ya constituye un proceso que pues caracteriza lo que es el funcionamiento de ese órgano, de esa estructura. Pero a pesar de que existe cambio, esos cambios en los latidos, pues el órgano se supone que sigue siendo el mismo de un momento a otro, entendido como estructura, ¿no? En el aprendizaje, la cuestión pues ya, y la conducta, la cuestión se complica un poco más. Y ya bueno, esto fue un preámbulo muy largo, quizás un tanto repetitivo, pero bueno, espero que les haya ayudado. No sé si quieren plantear alguna duda o comentario. Y déjenme asegurarme de que si seguimos conectados, ¿verdad? A veces recibo aquí un mensaje que dice que se perdió la conexión y que está tratando de reconectarse aquí en el Meet. No sé si se ha interrumpido la transmisión o no. Si seguimos. No, no se interrumpió. No se Sí, interrumpió. sí se escuchó Okay. todo. Muchas Bueno, gracias. me aparece varias veces ese mensaje aquí en Meet, ¿ok? Donde dice, se perdió tu conexión, estamos tratando de reconectarnos. Y a veces se queda ese mensaje ahí, pero seguimos en conexión, entonces un poco confusa la cosa. Bueno, les doy la palabra. Si tienen alguna duda o reflexión. Adelante, Ana, Cristina. Bueno, yo nada más como comentario, desde mi perspectiva no había visto que había este tipo de dimensiones biológicas, o sea, como evolutiva, genética, molecular, celular, sino simplemente creo que la fisiológica o anatómica, que todo iba incorporado al sistema nervioso central, pero al menos yo había como ignorado todas esas dimensiones del estudio del aprendizaje. Sí, de nuevo, cuando hablamos de biología, pues estamos hablando de toda una disciplina enorme, ¿no? Que incluye muchísimos componentes. Sí, ciertamente ha habido mucho estudio que se ha concentrado sobre el papel o los correlatos que se les tiende a llamar, o los sustratos que también se les llama, neurales del aprendizaje, la conducta. Eso ha sido muy, muy estudiado y vamos a darle un énfasis a eso. Pero ciertamente no es lo único, ¿no? Después de todo, la neurociencia y sus distintas, bueno, a veces lo llaman las neurociencias, en plural, prefiero el singular,
La neurociencia pues tiene a su vez muchas especializaciones, ¿no? Y el nivel de especialización es altísimo, ¿no? Yo diría excesivo, pero quizás es inevitable, ¿no? Y esas especializaciones justamente también las podemos identificar en todos estas áreas, ¿no? Entonces, en un sentido, las distintas especializaciones dentro de la neurociencia se ven reflejadas como, o se pueden caracterizar, por lo menos en parte, como especializaciones de cada una de estas disciplinas, ¿no? De estos temas o de estos aspectos o dimensiones, ¿no? Entonces, en el caso de la anatomía, por ejemplo, bueno, la anatomía obviamente es mucho más, en términos generales, dentro de la biología, la anatomía es muchísimo más que la anatomía del sistema nervioso, obviamente. Pero la anatomía del sistema, el estudio específicamente de la anatomía del sistema nervioso, yo diría que es una especialización dentro de la anatomía, ¿no? Que también puede ser vista, caracterizada como una especialización dentro de la neurociencia. Y cuando digo especialización me refiero a que hay gente que la gente se dedica de lleno a eso, dedica todas sus carreras al estudio de... Y yo presencié, quizás me han escuchado ya contarles esta anécdota, pero yo presencié cuando estuve en el programa de neurociencia y conducta en la Universidad de Massachusetts, presencié muchas discusiones entre personas dedicadas a la neurociencia, ¿no? Entre distintas especializaciones, ¿no? Y sobre, por ejemplo, debates y discusiones sobre qué era más importante, ¿no? Entonces, bueno, los neuroanatomistas se peleaban con los neurobiólogos celulares, quienes a su vez se peleaban con los neurobiólogos moleculares, y había discusiones sobre, bueno, qué es lo más importante, ¿no? Qué es lo más fundamental. Bueno, lo más fundamental, quizás lo más básico sea lo molecular. Y pues eso, en la neurociencia, pues la neurobiología molecular es toda una especialización allí, ¿no? Que pues en buena parte, en buena medida se dedica al estudio de los distintos, por ejemplo, en un nivel ya analítico, pero clasificatorio, si se quiere. Se estudian distintos tipos de proteínas, ¿no? Entonces, aquí pongo la palabra tipología en el nivel celular, pero podría también ponerla en todas estas cajas, ¿no? Tipología, pues, sería una palabra que se refiere al estudio de los distintos tipos, a una especie como de organización, ¿no? Una labor de organización que, pues, se le puede llamar genéricamente clasificación. Y pues las clasificaciones son algo pues muy común, quizás sea el tipo de una actividad fuertemente conceptual en la ciencia, más elemental y más básica. Entonces, bueno, no solamente se estudian distintos tipos de células, y las distinciones entre distintos tipos de células, pues es algo de lo más elemental que se puede hacer. No solamente en términos de investigación científica, sino también en términos de enseñanza, que es igualmente importante. Usualmente, la enseñanza de estas disciplinas, en el caso de la biología, por ejemplo, empieza con distinciones entre distintos tipos de entidades, distintos tipos de células. En el caso de la neurociencia, específicamente la neurobiología celular, como especialización de la neurociencia, pues allí usualmente el punto de partida es una tipología de células, en la cual se
clasifican distintos tipos de células, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en el sistema nervioso, lo vamos a ver en mayor profundidad después, en el tejido nervioso, distintos tipos de neuronas, por ejemplo, ¿no? Pero también a nivel molecular hay distintos tipos de proteínas. Y aquí la palabrita tipo, a pesar de que es muy común y muy frecuentemente utilizada, también tiene una carga, desde mi perspectiva, una carga metafísica, ontológica muy fuerte, ¿no? Porque se plantea la duda, bueno, ok, hablamos de tipos constantemente casi, tipos de células, tipos de moléculas, tipos de órganos, ¿no? Tipos de procesos, ¿ok? Tipos de aprendizaje, tipos de conducta. Entonces ahí el trabajo tipológico, que es lo que yo llamo, es un trabajo es tan elemental y tan básico que pues tendemos a pasar por alto consideraciones pues, que nos permitirían, si les prestáramos atención, nos permitiría entender un poquito mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, Mateo, adelante. Profe, no sé si me podría aclarar, porfa, esa distinción que se hace en filosofía analítica entre tipos y tokens, como que siempre he tenido como esa duda. Okay. Bueno, token, la palabra token la podemos traducir como muestra. ¿No? Muestra o ejemplo. Entonces la distinción sería entre tipos y muestras, o tipos y ejemplos. ¿No? Ok, como la categoría general y una instancia de ella. Exactamente. Okay. Entonces ahí empieza la reflexión sobre, bueno, exactamente cuando hablamos de tipos, ¿de qué estamos hablando? ¿No? A veces, no siempre, pero algunas personas utilizan la distinción entre tipos y muestras, o tipos y ejemplos, tipos de instancia también podemos llamarla, en lugar de la distinción ya más antigua, pero y también más problemática, entre universales y particulares. Esa es como esa distinción entre universales y particulares es como la distinción así tradicional que empezó en la Grecia antigua, ¿no? Y que pues constituyó un tema de muchísima discusión desde entonces, desde pues la metafísica de Platón y de Aristóteles, ¿no? Que por cierto estaba siempre ahí presente, en el caso por lo menos de Aristóteles, en sus estudios iniciales de los tipos de animales que hay, por ejemplo, los tipos de organismos. Y ahí pues Aristóteles fundamentó todo eso sobre su metafísica, que es una metafísica que se acerca bastante a esa ontología tradicional que les mencionaba antes, ¿no? De objetos, de entidades que son particulares, específicas, concretas, individuales, únicas, irrepetibles en algunos casos, y sobre todo dentro de una subcategoría dentro de esa gran categoría de los particulares concretos, por una parte, y por otra parte están los universales, que, bueno, eventualmente, pues, bueno, a partir del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, cuando el filósofo norteamericano llamado Carl Sanders Peirce introdujo la distinción entre tipos y muestras. Entonces, pero la introdujo en el contexto específicamente de la semiótica, ¿no? Pero algunas personas la han generalizado y bueno, a mí me resulta muy conveniente, ¿no? En lugar de hablar de universales y particulares, ¿no? Que ya de entrada suena un tanto esotérico, hablar de tipos y de ejemplos, pues
quizás un poco más intuitivo, más cotidiano, ¿no? Y en esa medida pues más relacionable, ¿no? Más fácil de relacionar con pues muchísimos contextos, incluyendo pues la biología, ¿no? Sí, adelante. Jerarquía. Sí, No, para decir que todo claro, profe. ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda sobre esta figura? Esta lámina que quiero aprovechar al máximo, sacarle el mayor provecho posible, porque me costó mucho hacerla. Esta no me la hizo la inteligencia artificial, ok. Esta la hice yo a mano. Que conste. Sí, Isa, adelante. Gracias, Doc. Bueno, no sé si la pregunta que voy a hacer sea un poco, no sé, rara, pero a mí me cuesta un poco de trabajo pensar en el por qué es tan difícil para un especialista de un área en específico aceptar o ver que las demás especialidades como la anatomía, la fisiología, la ontogenia, la parte celular, tienen una implicación súper importante en general, o sea, porque Sí, no puedo, o sea, yo siento que no se puede englobar que el cerebro es lo más importante si anatómicamente no existe, y para que exista, pues celularmente tiene que, o sea, tiene que estar. Entonces, eso de lo que mencionaba respecto a que le tocó presenciar como peleas de qué disciplina es mejor. sí, sí, Esta parte, pues, de alguna forma, no sé si decir que me parece un poco absurda, sí, estoy de pero acuerdo. no sé por qué, o sea, la pregunta va enfocada más bien en usted por qué cree que es tan difícil de alguna forma que se pueda aceptar que todos son un complemento y que no hay como una prioridad, por así decirlo. Buena pregunta. Y con eso quiero decir que mi respuesta honesta, no sé. Esa es mi respuesta honesta. Puedo especular al respecto, pero honestamente no sé. Para mí también es un resultado extraño. O bueno, o por lo menos, vamos a ponerlo así, es algo, es un tipo de discusión en la que pues yo personalmente no me interesa meterme, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y cada quien pues tiene el derecho constitucional de meterse en cualquier discusión que desee. Pero también pues es mi derecho constitucional no hacerlo, ¿no? Podemos conversar de manera, digamos, civilizada y cordial sobre pues nuestros distintos intereses y lo que estamos haciendo y quizás posiblemente tratar de vislumbrar algunas conexiones ahí que, quién sabe, se pueden convertir en colaboraciones científicas, ¿no? Fructíferas, ¿no? Pero mi sospecha es que la enseñanza de la ciencia, esto es una interpretación mía, ¿okay? Que no puedo estar equivocado, pero lo presento como una conjetura o una hipótesis sobre la enseñanza de la ciencia. Mi impresión es que, y eso yo mismo lo he experimentado en varios contextos, pero no sé cuán general es, entonces no me atrevo digamos, a generalizarlo de manera universal, ¿no? Entonces, el carácter hipotético de mi impresión, pues, se refiere en buena medida a cuán generales, ¿no? Entonces, mi impresión es que es bastante generalizado, pero no estoy seguro. En la enseñanza de la ciencia, he visto que tiende a fomentarse mucho la competencia. ¿Okay? Y pues la competencia en buena medida es una competencia por recursos, sobre todo recursos económicos.
Pero claro, ahí entran consideraciones económicas, sociales, políticas y culturales, que complican muchísimo la cuestión, ¿no? Pero mi impresión es, sobre todo a nivel, no tanto a nivel de licenciatura, sino ya a nivel de posgrado con investigación, ¿no? Que la enseñanza y la actitud pues, que se fomenta es la competencia, ¿no? Y es también una actitud que se ve, por lo menos muy claramente, por lo menos en algunas personas, ¿no? En algunos autores famosos, ¿no? Por ejemplo, es muy común en filosofía de la ciencia considerar, ya concentrándonos, por ejemplo, en este componente ups, perdón, ¿dónde está mi presentación? Aquí. En este componente de la teoría, ¿no? Es extremadamente común. Yo diría, es casi que universalmente aceptado que las teorías científicas compiten entre sí. ¿Mm? Y eso lo vemos muy claramente en Popper, por ejemplo, en la metodología de Popper. ¿Mm? Y ahí se puede formalizar muy detalladamente, ¿no? Exactamente qué es lo qué es lo que significa o por qué Popper tendía a considerar las teorías o a las relaciones entre teorías científicas como una relación competitiva, ¿no? Y eso es un resultado de su metodología falsacionista que fue formulada, pues la formuló utilizando lógica simbólica, ¿no? Y allí, pues, el carácter competitivo de las teorías es un resultado directo de formalizaciones lógicas que en última instancia, de una u otra forma, dependen de lo que se conoce como la ley del tercero excluido, que se relaciona muy cercanamente con la noción de que, con la dicotomía entre verdad y falsedad. Y que pues, la falsedad es lo contrario es la negación de la verdad. Entonces, el concepto lógico de negación es muy importante allí. Entonces, Popper formuló toda su metodología falsacionista en esos términos, ¿no? Que solo puede haber una teoría verdadera, ¿no? Verdadera en un sentido también muy específico. Popper adoptó una teoría, aquí nos estamos poniendo muy filosóficos, pero bueno. También es parte del contexto, ¿no? Del cual les quiero hablar también en este curso. O sea, todo esto de la biología del aprendizaje y la conducta lo voy a poner en un contexto filosófico bastante fuerte, ¿no? Que ocasionalmente quienes han tomado mis cursos de filosofía de la mente van a escuchar ya algunas cosas que ya han escuchado antes. Pero bueno, la repetición no les va a hacer daño. Pero la manera en la cual Popper formula su metodología se basa sobre, primero, una distinción dicotómica, la dicotomía verdad-falsedad, ¿no? Concebida de cierta manera. Popper adoptó explícitamente, una teoría particular de la verdad, que fue la teoría semántica de Tarski, de Alfred Tarski, Tarski, filósofo lógico polaco del siglo XX, muy importante, extremadamente importante. Era polaco, si mal no recuerdo. Entonces, el resultado inevitable de esa forma de verlo es una visión competitiva de las teorías, ¿no? Científicas, que las teorías compiten, ¿no? Entre sí. Compiten por ser la teoría verdadera, o compiten por acercarse lo más posible a la teoría verdadera, que supone que puede ser solo una, ¿no?
Entonces, yo creo que parte de esa forma fuertemente competitiva de ver a la teorización científica, por ejemplo, que no solamente se encuentra en Popper, sino se encuentra también en metodologías posteriores, ¿no? Creo que es parte de la cuestión, ¿no? Entonces, pues, puesto en términos muy simplificados, pues, en ciencia, pues cada quien tiene su teoría, yo tengo mi teoría, tú tienes tu teoría, mi teoría es mejor que tu teoría, o es superior a tu teoría. Entonces, es esa dinámica, ¿no? De hecho, regresando momentáneamente a Popper, de hecho, formuló los, digamos, inicios o los elementos, algunos elementos iniciales, puntos de partida de una epistemología evolutiva, ¿no? En la cual concibió todo lo que es el progreso científico o el cambio, mejor podemos llamarlo así, el cambio científico, lo concibió como una serie de conjeturas y refutaciones, ¿no? Que esa es como una forma muy común de resumir la manera en la cual Popper concibió el cambio científico, una cadena de conjeturas y refutaciones, ¿no? Pero las conjeturas, ese proceso lo concibió como en términos de una analogía con la evolución por selección natural. ¿Eh? Entonces, concibió las teorías como especies de organismos. ¿Ve? Aquí estoy recibiendo otra vez el mensaje de que perdí la conexión. ¿Todavía estoy transmitiendo? Sí, no se ha cortado. No se ha cortado. Entonces, estoy recibiendo una falsa advertencia. Y lo cual es interesante, no deja de ser interesante. Entonces, esta cuestión de la selección, las teorías las concibió como organismos que pues competían por acercarse lo más posible a la teoría verdadera, y que pues las refutaciones eran análogas pues a una selección, ¿no? Natural, ¿no? O más bien las corroboraciones, más bien, ¿no? Las teorías corroboradas, es decir, las teorías que sobreviven intentos de falsificación, ¿no? Pues de hecho lo puso ocasionalmente de esa manera, ¿no? El concepto de corroboración, aquí me estoy desviando muchísimo, pero bueno, el concepto de corroboración en Popper es central. Y hay que distinguirlo muy claramente del concepto de confirmación, que tienden a confundirse, ¿no? De confirmación en la metodología más, digamos, inductivista que encontramos que elaboró mucho, por ejemplo, Rudolf Carnap, ¿no? Entonces la corroboración, una corroboración es un fracaso es un fracaso de intento de falsificación de una teoría. Entonces se dice que la teoría sobrevive, fue corroborada, lo que significa que sobrevivió un intento de falsificación. Entonces vamos al siguiente intento, a ver si, ¿no? Y si se corrobora, de alguna manera que Popper nunca aclaró, si se corrobora, supuestamente aumenta su verosimilitud. Y la verosimilitud, bueno, hay que interpretarla al revés, ¿no? Que es otro componente central de la metodología de Popper que no fuera de la filosofía de la ciencia, no se discute en discusiones sobre Popper fuera de la filosofía de la ciencia, en cualquier otra ciencia, en física o en biología o en psicología, donde sea, pues se quedan en el componente de la falsabilidad, ¿no? Que es el menos interesante y el menos importante, ¿no?
la metodología de Popper. Pero bueno, entonces, volviendo otra vez a la cuestión a tu pregunta, Isa, pues es la cuestión de que la enseñanza científica y sobre todo el entrenamiento, vamos a llamarlo así, el entrenamiento en investigación científica a nivel de posgrado, ¿no? De posgrados orientados a la investigación, ¿no? Se fomenta la competencia. Y eso pues adquiere, es muy común que se salga de control, ¿no? Y llegue a esos extremos, ¿no? Pero en el fondo yo diría que, o en buena medida, es una competencia por recursos, sobre todo recursos económicos, ¿no? Pues la investigación necesita dinero, ¿no? Entonces una forma, la forma usual en la cual se trata de obtener dinero, financiamiento del gobierno, por ejemplo, o de entidades gubernamentales o entidades financiadoras, como la CECITI, por ejemplo, aquí en México, pues la idea, el proyecto ideal es el proyecto pues, que mejor vende la idea, ¿no? O los objetivos, es la importancia del área, ¿no? Entonces ya cuando hay hay ese énfasis muy fuerte en, bueno, ¿por qué es importante tu investigación? ¿Por qué es importante tu proyecto? Allí pues muy fácilmente lleva a esta, o quizás se deriva de esta actitud competitiva, ¿no? O de esta forma excesivamente competitiva de ver la investigación científica. Esa sería mi respuesta. Quizás muy larga, pero bueno. Podría ser mucho más larga, entonces. Muchas gracias, está bien. Tiene sentido. Sí. Yo cuestiono en el libro que he estado escribiendo ya por varios años, mucho más de lo que quiero reconocer. Le dedico un buen espacio a esta cuestión de lo que es la competencia, la visión competitiva de los modelos, específicamente los modelos computacionales, de condicionamiento. Ahí se ve muy claramente, ¿no? La tendencia así casi que automática es, bueno, a comparar modelos a ver cuál es el mejor, ¿no? Ahora, exactamente qué significa que es el mejor, ahí ya la cosa se complica bastante, ¿no? Pero mi crítica, ahora te doy la palabra, Mateo, una de mis críticas allí, es que, bueno, sí, la competencia es una posible relación, sí, es una posible forma de verlo, pero no es la única, ¿no? Además de que se plantea la cuestión, en Popper estaba clarísimo, ¿no? Para poder hablar con sentido de competencias entre teorías, para empezar, las teorías tienen que ser comparables. Si no, no tiene sentido plantear la competencia entre teorías distintas. Tienen que ser comparables, y esa comparabilidad en Popper claramente es lógica, ¿no? Y se puede formalizar de una manera muy estricta y muy clara exactamente qué significa eso. Dentro de la lógica simbólica, quizás combinada con teoría de conjuntos, puede ser, ¿no? Pero ya más allá de eso, pues sobre qué base suponemos que dos teorías son suficientemente comparables como para afirmar o plantearse la competencia entre ellas, o plantearse la pregunta de, bueno, de cuál es la mejor. Entonces la cuestión de la comparabilidad allí es importantísima.
Y no está claro cuáles son los criterios de comparación o sobre qué base podemos afirmar que dos modelos computacionales, por ejemplo, son comparables. Exactamente qué significa eso. No está nada claro. Entonces, la crítica muy fuerte mía allí es primero suponer que distintos modelos computacionales son lo suficientemente comparables como para plantearse la pregunta o para preguntarse cuál es el mejor, para preguntarse con sentido cuál es el mejor. Para darles un ejemplo muy obvio, hay muchísimos ejemplos, pero para darles un ejemplo muy obvio y muy claro a mi parecer, la comparación, por ejemplo, la pregunta de si la teoría de Freud es mejor que la teoría de Skinner, eso no tiene sentido, para empezar, porque hay muy buenas razones para suponer que son incomparables, ¿no? Y esa comparabilidad, pues, o incomparabilidad involucra muchísimos aspectos conceptuales, metodológicos, lógicos, argumentativos. Y eso es algo que también señaló de manera, y que fue uno de sus aspectos más controversiales. Aquí les estoy adelantando cuestiones por venir en el curso de Filosofía de la Ciencia. Pero ese problema de lo incomparable de distintas teorías, o más bien de lo inconmensurable de distintas teorías, fue planteado por Thomas Kuhn. Y fue uno de los aspectos más controversiales de su propuesta, ¿sí? Que distintas teorías son inconmensurables, ¿sí? Y lo que significa eso es que no hay una métrica, ni siquiera está claro si es posible definir una métrica que nos permita comparar distintas teorías para organizarlas jerárquicamente, de la mejor a la peor. Y pues eso obviamente es muy controversial, sobre todo desde esta forma de verlo, ¿no? De que desde la suposición que también critico mucho en el libro, la suposición de que el único objetivo de evaluar modelos computacionales, el único objetivo es compararlos con la finalidad de decidir cuál es mejor. Y usualmente, cuál es mejor se decide se discute o se investiga en términos de cuán bien se ajustan las predicciones del modelo a los datos animales, por ejemplo. Yo critico todo eso, digamos, no para rechazarlo en sí mismo, sino para más bien rechazar la idea de que esa es la única posibilidad, que ese es el único objetivo para evaluar modelos, y ni siquiera para comparar modelos, pues podemos comparar modelos, ¿no? Obviamente, yo no niego esa posibilidad. Pero lo que rechazo, lo que critico es que el único objetivo de todo eso es la competencia, es la suposición de que la única posible relación entre modelos es una relación competitiva. Pero bueno, me desvié muchísimo, perdón. Mateo, ¿querías plantear algo, preguntar algo? Sí, digamos sobre eso, como que quería mirar si precisamente lo que Diez y Moulines hablaban de las relaciones interteóricas, las de equivalencia, Sí. reducción y Sí. Y teorización, eso es entre teorías precisamente que son comparables, o sea, que van a explicar, Claro. por ejemplo, el mismo fenómeno y todo eso. Pero sí. Pero hay que tener cuidado allí con ese planteamiento, porque se hace desde una perspectiva muy particular de lo que son las teorías científicas. Ok. ¿Sí? Es de la concepción estructuralista.
Ok, de las teorías científicas, de las que le hablaré pues en el curso de filosofía de la ciencia a quienes vayan a estar ahí. Que ok, ok. es una concepción postpositivista de las teorías científicas, que rechaza la concepción lógico-positivista que se le llama de varias maneras distintas. La concepción heredada, la concepción axiomática, la concepción enunciativa, la concepción lingüística, que es la concepción que más comúnmente se maneja, ¿no? Pero adolece de serios problemas. Claro. Que lleva Profe, sí. y bueno, sobre la diapositiva también tenía una duda, precisamente hablando del concepto de función, como que digamos que en biología suele hablarse de función en varios términos, como por ejemplo, pues en esta diapositiva yo lo veo como función en términos como de mecanismos relacionados con la parte de procesos, eso es sí. Pero también se habla mucho de función, digamos, en la parte de ecología, en términos de la pregunta de Tinbergen relacionada al concepto de función, del fitness adaptativo del individuo, del organismo individual en la reproducción y todo esto. Sí. Pero digamos que tengo una duda y es específicamente a partir de lo que alcanzamos a discutir en una de las clases del semestre pasado, cuando hablamos de lo de la selección por consecuencias en la ontogenia y las críticas que usted hizo a eso. Sí. ¿Eso en cómo afectaría la parte de función como la vemos nosotros en el sentido, digamos, no en términos de mecanismos, sino en términos, por ejemplo, de la función adaptativa y todo esto? Sí. Abandonar el paradigma de la selección por consecuencias en la ontogenia. Ok, bueno, tengo planeado hablar de eso después. Okay. Vamos a retomar esta cuestión de lo que es la selección por consecuencia, porque en un sentido, pues establece o plantea una relación muy estrecha entre el aspecto evolutivo filogenético por una parte y el aspecto ontogenético en el aprendizaje por otra parte. Lo que es la noción de selección por consecuencia, ¿no? Y vamos a examinar eso en cierto detalle, y mi crítica muy fuerte y muy rotunda. Pero por el momento, para no dejarlo así tan en el aire, por el momento ahí la advertencia y la aclaración es que la palabrita función es polisémica, tiene distintos sentidos, se puede usar de distintas maneras, todas igualmente legítimas, ¿no? Que también eso es otro tipo de debate, otras formas de debate que me parece, la verdad, no pueden ser muy entretenidos, muy emocionantes, pero al final son estériles, o sea, al final no queda nada. Que son debates sobre cuál es el uso correcto o el mejor uso o el mejor significado de un cierto término que es polisémico en el sentido que tiene múltiples significados. Y la gran mayoría de los términos, no solamente en lenguaje ordinario, sino también en ciencia inclusive, ¿no? Muchísimos términos pueden adquirir distintos sentidos y distintos significados, y función es uno de ellos. Entonces, allí mi actitud es simplemente, mi forma de verlo es desde una perspectiva pluralista, el pluralismo conceptual, que no es eclecticismo, es pluralismo. ¿Qué es el pluralismo en general? Bueno, es una actitud en la cual primero se reconoce la diversidad. Y es algo que también se puede aplicar más allá de la ciencia, en cuestiones sociales, culturales. Primero, reconocer la diversidad. Segundo, apreciarla y aceptarla como tal. Y tercero, tratar de aprovecharla de la manera lo más positiva y constructiva posible. Entonces, un pluralismo, y el pluralismo hay muchos tipos distintos de pluralismo, pero en este contexto específico, pues yo hablaría de pluralismo conceptual, en el cual primero reconozco
la diversidad de significados. Reconocer significa pues saber, bueno, que están ahí, pues esta palabrita función tiene distintos significados, distintos usos, podemos concebir lo que es el significado también de muchas maneras distintas. La palabra significado tiene múltiples significados. Pero una vez que reconocemos eso, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, mucha gente lo rechaza, y mucha gente, pues, a mucha gente como que le causa una especie como de ansiedad allí, que una misma palabra tenga distintos significados, que podemos conseguirlo como distintos usos, por ejemplo, ¿no? Podemos, pues, ahí, digamos, seguir un poquito a Wittgenstein, en ese sentido, al segundo Wittgenstein, ¿no? Del significado como uso de una palabra. Me parece esa casi que ese colapso, esa casi que identificación que hizo Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, dentro de la semiótica, entre lo que es el significado, o perdón, lo que es la semántica y lo que es la pragmática. Esa es mi forma de interpretar muy brevemente uno de los elementos centrales de la propuesta del segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, que no hay una distinción fundamental entre semántica y pragmática, que son prácticamente lo mismo. Entonces, yo no tengo problema con eso. Aquí de nuevo me sigue saliendo la advertencia de que perdí mi conexión. Ustedes me avisan. Yo leí todo claro, no sé el resto, pero ahora a ti se escuchó muy bien. Ok, bien. Igual me avisan si realmente se interrumpe, porque no estoy siempre viendo esta pantalla de Meet. Entonces, bueno, y pues la actitud pluralista es esa: primero, reconocer la diversidad, en el caso del pluralismo conceptual, reconocer la diversidad de significados si asociamos lo que es un concepto con lo que es el significado de un término, que es una forma de verlo muy común también, que por supuesto tiene sus problemas, sus limitaciones, etc. Entonces, reconocer la diversidad de significados, primero, segundo, aceptarla, y eso pues implica varias cosas. Primero, quizás la principal es considerar que todos los significados son igualmente legítimos. Entonces allí hay una actitud de igualdad, de equidad. Es parte también del pluralismo. Reconocer la diversidad, aceptarla como algo deseable, de aceptarla de la manera lo más positiva y lo más constructiva posible, con un sentido de equidad. Y esos son temas que se discuten muchísimo en otros contextos, ¿no? Obviamente, contextos sociales y culturales, ¿no? Y la diversidad, pues, es todo un tema allí, pues, importantísimo, ¿no? Pero de nuevo, a mucha gente, por alguna razón, la diversidad le causa aversión. Yo no tengo absolutamente ningún problema con la diversidad, al contrario, la diversidad, creo que en cualquier contexto, lo que hace es enriquecer, nos enriquece, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del pluralismo conceptual, de nuevo, volviendo a esta palabrita función, ¿no? Pues se usa de distintas maneras, todas igualmente legítimas, ¿okay? Y que pues que distintos significados o distintos usos juegan distintos papeles en distintos contextos
y ya está. Allí lo que habría que aclarar es, bueno, para efectos de esta investigación, la palabra función la vamos a usar de esta manera y de esta manera. Y ya, ¿cuál es el problema? Pero no, hay mucha gente que se pelea por eso, ¿no? Que no, que ese no es el significado correcto, eso es un uso incorrecto de la palabra función. Ay, Dios mío, ok. Realmente qué flojera, honestamente, ya ese tipo de discusiones a mí me llaman. Al principio quizás me resultaban entretenidas, divertidas, emocionantes, pero ya estoy muy viejo para eso, la verdad. Entonces, de nuevo, esa es mi respuesta inicial. Hay diversidad de usos. Para mí no tiene sentido plantearse cuál es el uso más legítimo o más genuino. Todos son igualmente genuinos en la medida en que, o legítimos, en la medida en que, pues, cumplen papeles o juegan papeles distintos. No quiero decir que cumplen funciones distintas, porque, pues, empieza la autorreferencia y la circularidad y todo eso, ¿no? Pero cumplen papeles distintos. Entonces, a veces, pues yo utilizo la palabra función en el sentido en el primer sentido que tú planteaste, ¿no? Como un proceso, ¿no? Que a veces se concibe como un mecanismo, ¿no? Que es algo que funciona en el tiempo, ¿no? O que más bien no que funciona, sino que transcurre en el tiempo, ¿no? Que tiene una dinámica, ¿no? La palabra dinámica es también muy útil. A pesar de que en la teoría freudiana se apropiaron de la palabra y ya pues muchas veces no se puede usar sin que lo tilden a uno de freudiano. Entonces, pero la palabra dinámica ya existía mucho antes de Freud. Él la usó de cierta manera muy específica, que es perfectamente legítima, ¿no? Y bueno, dentro de su teoría y lo que sea, y pues, de nuevo, cada quien tiene el derecho constitucional de pues meterse en lo que le interese y utilizar pues las palabras como mejor le parezca. Claro, dentro de ciertos límites, obviamente, ¿no? En los que pues se permita pues la comunicación efectiva, etcétera, ¿no? Y que no involucre una pelea, ¿no? Una pelea sobre cuál es el uso más legítimo, ¿no? O un debate sobre cuál es el uso más legítimo, ¿no? De palabra, ¿no? Eso para mí, todo ese tipo de debates sobre la legitimidad de algo, de lo que sea, en este caso estamos hablando del significado, de distintos significados de la palabra función, eh, para mí son debates que en el mejor de los casos lo que hacen es obstaculizar el progreso científico. Son obstáculos, más que otra cosa. También función, pues algunas personas la usan, también es muy común utilizarla pues en relación con la función adaptativa, ¿no? Que ese es otro uso distinto, que no es incompatible con el otro, ¿no? O sea, distintos sentidos o distintos significados de la palabra función, pues pueden ser, de hecho, compatibles, muy compatibles, ¿no? Ahora, de nuevo, otra consigna allí, si una palabra, la que sea, causa mucho problema, ¿no? Y fomenta mucha discusión y mucho debate, pues quizás lo mejor sea dejar de usarla, ¿no? Y sustituirla pues por lo que queremos decir. Entonces, en lugar de hablar de función, pues hablaría pues de un proceso en el cual pues que ocurre, algo que ocurre en el tiempo, que tiene una cierta dinámica, en la cual hay ciertos cambios, ¿no? Que podemos describir de ciertas maneras, ¿no? Y pues podemos plantearnos
la pregunta de cuál es el valor adaptativo de ese proceso, ¿no? Que lo podemos llamar mecanismo también, porque aunque para mí también la palabra mecanismo es, fíjense que no la incluí aquí, porque mecanismo es una palabra también problemática, ¿no? Hay varias palabritas ahí que son muy problemáticas, ¿no? Pero bueno, no podemos deshacernos de todas las palabras problemáticas. Entonces, ¿qué más? Bueno, hemos quedado un buen rato en esta lámina, pero no importa. Bueno, quería avanzar empezando por esta parte, ¿okay? Sobre todo por el concepto de aprendizaje, ¿okay? Que fue algo que se discutió la vez pasada, y que pues quedó abierto respecto a, bueno, qué se entiende por aprendizaje, y les comentaba pues que una definición muy común era quizás la definición más común de aprendizaje es fuertemente conductual, pero hay algunas salvedades ahí muy importantes, histórico-conceptuales, que quería elaborarles un poquito, si me lo permiten. Entonces quería plantear la pregunta de qué es el aprendizaje, ¿no? Como pues un aspecto conceptual de todo esto de lo que es la biología del aprendizaje y la conducta, ¿no? También pude haber empezado por la parte de la biología, pero esta parte de esta pregunta quizás, empezar por aquí es quizás mejor para esta audiencia, porque pues, es algo que nos resulta más familiar, más conocido, es más cercano a lo que investigamos. Entonces, bueno, para mí es un buen punto de partida, ¿no? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Este tipo de preguntas vamos a ver después en quienes se conecten a mi curso de filosofía de la ciencia, pues vamos a reflexionar bastante sobre Pero este tipo de preguntas, ¿qué es el aprendizaje? Yo las interpreto filosóficamente como preguntas ontológicas, preguntas sobre la naturaleza de algo. Y son preguntas muy comunes. Es un tipo de pregunta. ¿Qué es X? Y en este caso, pues nos vamos a concentrar sobre cómo se ha planteado, cómo se ha formulado esta pregunta y cómo se ha respondido. ¿Okay? Entonces, esto lo puedo llamar de dos maneras, lo puedo caracterizar de dos maneras. Como un estudio de caso en análisis conceptual dentro de la psicología, un concepto muy importante, el concepto de aprendizaje, o también un ejercicio en filosofía analítica aplicada, pero esto ya nos desviaría un poco, ¿no? O quizás bastante. Entonces no voy a profundizar mucho en ese aspecto, ¿no? Pero sí, todo esto, este tipo de preguntas se pueden examinar, se pueden estudiar, se pueden considerar o caracterizar como análisis conceptual. Y de nuevo, la palabrita análisis aquí pues significa descomponer en sus distintas partes, y que ya de por sí pues plantea dificultades importantes. Entonces, un comienzo pues muy común, que es un comienzo pues bastante conveniente, aunque vamos a ver después que lo que hace es complicarnos más la vida, es pues acudir al diccionario, acudir al uso ordinario de ese término. Es un término que proviene del lenguaje ordinario, para empezar. Y ya para mí eso es problemático, ¿no? Problemático dentro de la psicología del aprendizaje y de la investigación científica sobre el aprendizaje, ¿no? Ya el hecho de que es una palabra del lenguaje ordinario, que sea una palabra del lenguaje ordinario, para mí ya es problemático. Pero bueno, encontramos algo como esto: aprendizaje, acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.
tiempo que se emplea en el aprendizaje. Ahora, en psicología, fíjense, aquí ya nos encontramos con algo que se acerca bastante a una definición muy común que se encuentra en libros de texto sobre psicología del aprendizaje, o libros de texto sobre aprendizaje y conducta, o aprendizaje y cognición. Y se dice, adquisición por la práctica de una conducta duradera. Ese es el significado, un significado muy comúnmente encontrado en psicología del aprendizaje. Y aquí pues se aclara que sí, que ya es un significado más especializado, que pues que de alguna manera modifica o cambia o altera de alguna manera el uso, digamos, otros usos ordinarios o cotidianos del término. Y eso pues nos permite pues delimitar, nos permite acotar, lo cual es muy conveniente, ¿no? Siéntanse libres de interrumpirme cuando tengan alguna duda, ¿no? O algún comentario, alguna reflexión. Pero bueno, esto no es lo que nos encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, bueno, diccionario oficial de la lengua. Y, pero también aprendizaje es un sustantivo, ¿ok? Pero también está el verbo aprender, que también que plantea la pregunta de qué es aprender. Hay una, ahí también es muy común, ¿no? Hablar de aprender, ¿no? Y de nuevo, pues aquí está la noción de adquirir algo, ¿no? Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, hay que aprender de los propios errores. Y este ejemplo es bien interesante, ¿no? Porque una suposición muy común en modelos computacionales de condicionamiento, en muchos de ellos, es la noción de que el aprendizaje ocurre cuando hay errores. Bueno, la famosa expresión aprendizaje por ensayo y error. Entonces es algo que captura, que está pues allí, ¿no? Aunque de nuevo también los orígenes de estos términos en el lenguaje ordinario pues son potencialmente problemáticos. En algunos casos han sido realmente problemáticos. Concebir algo, otro significado, concebir algo por meras apariencias o con poco fundamento. Fijar algo en la memoria. Y aquí está otro término, otro terminacho que proviene del lenguaje ordinario y que es extremadamente común, muy utilizado. No solamente en psicología del aprendizaje, sino también en biología del aprendizaje. Entonces el término memoria aparece pues en varios contextos, ¿no? Y tiene múltiples significados. Por ejemplo, no consigo aprender su teléfono. Prender, no sé, la verdad. Desuso, estos son como usos ya caducos, ¿no? Obsoletos. Enseñar, transmitir unos conocimientos. Bueno, esto es muy extraño, ¿no? Yo supongo que pues, se podría arguir que enseñar también involucra aprendizaje por parte de quien enseña, puede ser. Pero de nuevo aquí pues está la noción de adquirir algo, ¿no? De adquisición de algo, que también obviamente pues es una palabra del lenguaje ordinario. Ahora, un diccionario nos da significados de términos, palabras, vocablos,
y también a las definiciones de diccionario se les conoce como definiciones lexicográficas. Y usualmente lo que tratan es de capturar o de manera resumida los usos más comunes o más frecuentes del término, de la palabra, del vocablo o con el que nos estamos manejando en diversos contextos. Y se trata pues como de ser lo más fieles posible a esos usos, ¿no? Pero esto nos plantea la cuestión, el gran problema de las definiciones, que es un problema también del que hablaré de otra manera, quizás un poco más técnica y más elaborada en el curso de filosofía de la ciencia. De nuevo, hay bastante superposición en todo esto, ¿no? Sobre el herramienta. Entonces, a manera de advertencia, ¿no? En caso de que les resulte repetitivo. Entonces, las definiciones, pues, ¿qué es una definición? Allí, pues, también se plantea ese gran problema, ¿no? Una forma muy común de caracterizar lo que es una definición o de definir definición es verlas como especificaciones de significado de términos. O sea, son expresiones lingüísticas. Entonces sí, hay un componente fuertemente lingüístico en todo esto. Estamos hablando de términos, para empezar, o palabras o vocablos, que son pues, expresiones que tienen una cierta sintaxis, una cierta gramática, una forma de deletrearlos, por ejemplo, pero también tienen un significado, que es la parte ya más semántica. Entonces, una aclaración que quiero hacer aquí es que sí, el lenguaje es muy importante. El aspecto lingüístico es importantísimo. Quizás inevitable. Pero para mí eso es como obvio, ¿no? Sí, intuitivamente hablando, pues para hablar y escribir, pues conversar, pues, lo hacemos a través de un lenguaje. Eso no se niega, ¿no? Y pues el estudio mismo del lenguaje, pues es todo un área extensísima también. Y hay pues disciplinas como la lingüística, obviamente. Dentro de la lingüística se maneja la semiótica, pero también está la filosofía del lenguaje. Entonces, sí, el lenguaje es muy importante. Pero, y esta es mi advertencia y quizás mi desacuerdo con algunas personas, eso no implica que todo es lenguaje. O que de una u otra forma todo sea reducible a consideraciones lingüísticas. Y eso es una aclaración muy importante porque hay pues formulaciones, posturas en las cuales se llega a ese extremo, ¿no? Que es lo que yo llamaría un reduccionismo lingüístico, ¿no? De reducir todos los problemas y todas las preguntas y todas las dudas, verlas como problemas de lenguaje, ¿no? Eso es extremo, es una postura extrema, ¿no? Que pues por esa razón, por ser tan extrema, a mí me resulta pues insostenible, ¿no? Pero bueno, eso a manera de advertencia. Como ya les decía, las definiciones en el diccionario se les conoce como definiciones lexicográficas y que tratan de capturar usos más comunes y pues de nuevo en lenguaje ordinario. Pero aquí tenemos este significado en el que nos vamos a concentrar y quería relacionarlo con esta cita y ya pues ya nos vamos acercando al final, pero con esta cita de un libro un libro clásico de texto de psicología del aprendizaje, que es el libro de Kimball,
¿Mm? Cuyo primer capítulo se titula de esta manera, literalmente. Bueno, aquí estoy traduciendo, esta es traducción mía libre del original en inglés, pero es casi literal. La definición de aprendizaje. Pero la cosa empieza por ahí, ¿no? Este libro. Claro, este libro podrían decir, no, bueno, pero este libro ya es muy viejo y es caduco. Bueno, no estoy tan seguro, ¿no? Porque justamente en la página 2 del libro aparece esta afirmación. Aprendizaje se refiere, todos los énfasis son míos, ¿ok? Todos son propios, ¿no? Se refiere a un cambio más o menos permanente en la conducta, el cual ocurre como resultado de la práctica. Y pues, he allí una definición muy común de lo que es aprendizaje. O quizás un concepto muy común de lo que es aprendizaje. Aquí ya cuando meto conceptos, ya se plantea la distinción, si es que hay alguna distinción o alguna diferencia, y si la hay, la relación entre lo que son conceptos y definiciones. ¿Hay alguna diferencia entre conceptos y definiciones? Ahora, aquí resalto se refiere porque ya de entrada, a mí me resulta, es una palabra que salta para mí, ¿no? Que me hace mucho ruido. De nuevo, manteniéndonos dentro de las consideraciones lingüísticas. Se supone que lo que se refieren, bueno, aquí tienen la referencia completa, se puede conseguir fácilmente por ahí. Creo que, bueno, la última vez que chequé fue hace mucho tiempo, pero en el archive de Internet, en el Internet Archive, se podía bajar legalmente el PDF completo del libro, ¿no? En su segunda edición, de nuevo, sí reconozco, está viejito, pero eso no significa que no sea importante. Y bueno, como el título lo indica, Kimball lo que hizo fue tomar un libro más antiguo de Hickory Markis, titulado Condicionamiento y Aprendizaje, ¿no? Y le hizo modificaciones editoriales muy importantes, le agregó cosas, es así que, pues bueno, que ya es considerado como autor se considera como un libro bastante diferente, ¿no? O lo suficientemente diferente como para, pues, atribuirle una autoría, pues, distinta, ¿no? Y el comentario que quiero hacer respecto a esta forma de ponerlo, aprendizaje se refiere, bueno, estrictamente, la relación de referencia es una relación entre ciertos términos y algo más. Ese es como digamos, un uso muy común o una noción muy común de lo que es referencia, que a veces se considera como equivalente o muy cercano a lo que es el significado de un término. Entonces, ¿qué es el significado de un término? Bueno, es aquello a lo cual se refiere el término. Esta es la concepción, digamos, clásica, tradicional que se heredó desde la Edad Media, ¿ok? De lo que es el lenguaje. Entonces, y bueno, inclusive también encontramos antecedentes y precursores muy importantes que van, digamos, que son más antiguos todavía. Ya en la Grecia antigua, pues, por supuesto, también había mucha reflexión sobre el lenguaje, los distintos aspectos del lenguaje. Entonces, bueno. Pero a mí esto me causa mucho ruido, a mí me causa confusión, esta forma de ponerlo. Las itálicas sí son, creo que, originales. Lo que es mío es las negritas aquí, ¿no? Y este también, este subrayado y esta negrita. Pues tal y como yo lo entiendo, y lo estoy poniendo como
confusión mía, ¿ok? Es mi culpa, ¿ok? Digamos, mi forma el marco desde el cual yo me aproximo a todo esto, o la manera en la cual yo leo estos términos, pues es la forma tradicional que encontramos en lingüística, es la noción de referencia, ¿no? Pero que es una relación cuyo uno de sus componentes son términos, ¿no? Entonces solo los términos refieren. Entonces aquí ya para mí surge de una manera, digamos, muy clara, para mí de nuevo desde la perspectiva desde mi forma de leerlo, mi forma de interpretarlo es una interpretación que no pretendo atribuirle pues a ninguna persona, en especial al autor, a este autor, a Kimball o a Hilgard y Markey, ¿no? Es una interpretación mía, ¿no? Es más claro, aquí puse más correcto, pero bueno, o sea, pues, lo daba cambiar por es más claro. Viéndolo de esta manera, que la referencia solo es algo, una propiedad de términos, sería más claro resaltar el término aprendizaje de alguna manera, ¿eh? Como por ejemplo ponerlo entre comillas dobles o ponerlo de alguna manera subrayado. Aquí si se pone en itálica pues tendremos que buscarnos otra forma de resaltarlo de alguna manera, pero si se deja así, si se queda así como lo encontramos originalmente en el libro, en este libro, pues aquí se presta a una interpretación en la cual pues lo que se refiere a un cambio o lo que refiere no es un término, sino aquello a lo cual se refiere el término. ¿Sí? Entonces ya desde esa interpretación ya la cosa se pone demasiado confusa. ¿Sí? Y pues bueno, yo prefiero pues mantener mi interpretación, que es una interpretación muy común, tradicional, ¿no? Y hacer esta aclaración, ¿no? Cuando hablamos de referencia, ¿no? O cuando decimos que algo se refiere, ese algo es, en aras de la claridad, es un término. ¿Sí? Entonces, lo más claro, es decir, el término aprendizaje se refiere a o significa esto y esto y esto. ¿Sí? Pero fíjense que ahí estamos hablando de un término, ¿sí? Que tiene un cierto significado, ¿sí? O una cierta referencia, o un cierto sentido. Y pues esto lleva ya a una distinción también muy antigua, que ya se dio en la Edad Media y que pues ha sido muy discutida, etcétera, que es una distinción en el fondo entre lo que son entidades lingüísticas y entidades no lingüísticas. Que de nuevo es una distinción muy problemática, sí, estoy de acuerdo, muy difícil, muy complicada, pero que bueno, que también podemos aprovecharla de alguna manera, ¿no? A mí por lo menos me ayuda, a pesar de sus problemas y de sus dificultades, defectos, me ayuda a organizar un poquito, ¿no? Cualquier discurso o cualquier planteamiento, ¿no? Y creo que es una distinción por lo menos intuitivamente útil, ¿no? Es consistente con el sentido común y la intuición, y para mí pues, eso está bien. Entonces una cosa es la palabra taza, es una entidad lingüística, y otra cosa es este objeto al cual se refiere la palabra taza. Entonces una cosa es la palabra, el nombre que utilizamos, por ejemplo, el término, y otra cosa es aquello a lo cual se refiere. Y se supone desde esta perspectiva, que es de nuevo muy controversial, aunque es tradicional, se supone que aquello a lo cual se refiere un término, ¿no? Por lo menos en los casos más comunes, es algo no lingüístico, ¿no?
Y de nuevo, este planteamiento, esta noción, esta idea, esto es muy antiguo, surgió en la Edad Media, pero lo vemos redescubierto y reinventado en, por ejemplo, la noción de desligamiento referencial, que muy probablemente hayan escuchado ustedes por ahí. Si mal no recuerdo. Creo que ese es el término, ¿no? Desligamiento referencial. ¿Sí? En esta taxonomía de teoría de la conducta. Pero esa noción, la intuición detrás de esa noción, de esa idea es muy antigua. No es nada nuevo. ¿Sí? Es en el fondo es pues la relación entre palabra y objeto. Donde el objeto no es una palabra. ¿Sí? Ahora, claro, está también el desligamiento no referencial. Sí, pero eso también reinventa y redescubre otra distinción que pues ya se manejaba en la Edad Media, muy antigua, que es la noción de que la referencia de un término puede ser otro término. ¿Sí? O el referente o el significado aquello a lo cual se refiere una palabra puede ser otra palabra. Y ahí surge la distinción entre, por ejemplo, formulada en términos más contemporáneos, más modernos, entre lenguaje y metalenguaje. Y un ejemplo muy claro es la gramática. La gramática es es lenguaje sobre lenguaje. Pero claro, el lenguaje que se utiliza es distinto del lenguaje que se analiza, ¿verdad? Entonces los términos técnicos de la gramática, como por ejemplo sustantivo, verbo, conjugación, todo eso son palabras, términos, son parte del metalenguaje. Pero bueno, es una distinción muy importante. Bueno, creo que podemos dejarlo hasta aquí por hoy. Ya les dejo en paz. Con una disculpa si les pareció muy largo o muy abstracto o irrelevante. Después me plantearán sus reflexiones y críticas y dudas al respecto. Pero bueno, por lo pronto, ¿alguien tiene algún comentario final antes de cerrar por el día de hoy? No, por mi parte no, muchas gracias. Yo me esperaba como que pasar a la siguiente diapositiva para ver cuál era la posible definición más clara. Bueno, Pero sí, eventualmente vamos a llegar a eso, aunque voy a tratar de ok. no quedarme mucho tiempo en esto, ¿no? Pero como les advertí, y como está especificado en el programa, ¿no? Todo esto es parte de lo que llamaría yo el trasfondo histórico conceptual de la biología del aprendizaje y la conducta. ¿No? Sí, sí, y está genial porque, bueno, siempre sale justo esa misma definición o la he visto de forma muy recurrente Muchas en gracias. todos los libros. Y es como muy común y se queda ahí, pero parece que es muy Sí. corta. Entonces, Bueno, pues después no. les voy a hacer aclaraciones importantes al respecto, porque esto es solo parte de lo que planteó Kimball sobre lo que es el aprendizaje. Y es la única parte que usualmente se menciona, o se habla, o se cita. Pero hay otra parte muy importante que tiende a ignorarse, tiende a omitirse, y es crucial. Les adelanto, ya para crearles un poquito de suspenso, esto no es lo que es aprendizaje. Esto no es aprendizaje según Kimball, en el fondo. ¿Mm? A pesar de que, digamos, el contexto en el cual ocurre esta afirmación es muy importante y tiende a ignorarse. Y es un contexto que modifica de manera muy importante, de maneras importantes,
digamos, el planteamiento conceptual que hizo Kimball, a partir de, obviamente, del planteamiento conceptual de Gilgar y Markey en este libro, Condicionamiento y Aprendizaje. Bueno, voy a dejar de grabar y después les